Sí, la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Gracias, Eric. Buenos días a todos. Vamos a continuar la sesión que iniciamos ayer relativa a la competencia de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto sala superior como salas regionales en las 5 circunscripciones electorales plurinominales y la sala regional especializada. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de lo que platicamos ayer? Si alguien tiene algo que comentar, levante la mano, por favor. Y si no, reanudaremos con la parte faltante. Bien, parece que nadie tiene intervención. Al hablar de salas regionales, debemos tomar en consideración que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, existirían 7 salas regionales para las 5 circunscripciones electorales plurinominales en que se divide el territorio y la población nacional. Creo que todos sabemos que para elegir a diputados por el principio de mayoría relativa, se divide la población y el territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales. Y para elegir a 200 diputados por el principio de representación proporcional, el territorio y la población nacional se divide de manera igual, hasta donde ello es posible, de manera igual en 5 circunscripciones electorales plurinominales. No hay una exactitud ni de población, una exactitud aritmética o matemática de la división de la población entre 300 distritos y tampoco entre 5 circunscripciones. Tampoco hay una división matemática exacta de los distritos electorales con las circunscripciones. Si hay 300 distritos, cada circunscripción debería de estar integrado por 60 distritos electorales uninominales. Esto no es así. Depende de mandatos constitucionales, legales, incluso reglamentarios, esta división. Desde el punto de vista constitucional y legal, para respetar la integridad de las entidades federativas, que un distrito no abarque territorio y población de 2 entidades federativas, hasta donde sea posible, tampoco de 2 municipios, hasta donde ello sea factible. En fin, es un procedimiento científico el que tiene que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral para hacer esta división de población y territorio en 300 distritos. Y una vez que tenemos conformados los 300 distritos, hacer la división en 5 circunscripciones electorales plurinominales. Si el trabajo es arduo, se tiene que hacer después de cada censo de población nacional, dependiendo de las posibilidades y de las circunstancias políticas que estén viviendo en el territorio nacional. Pero siempre se debe tomar en cuenta el resultado del Censo Nacional de Población más reciente. En estos días, si no estoy mal enterado, el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo trabajos para una nueva distritación y probablemente para alguna modificación en la distribución del territorio nacional en 5 circunscripciones plurinominales. Ya veremos el resultado de estos trabajos. Esto es importante por principios electorales democráticos. Muchas veces hemos escuchado decir
un ciudadano, un voto. Es decir, que un ciudadano cuenta siempre para emitir un voto y al revés, un voto solo puede ser emitido por un ciudadano. Ningún ciudadano puede votar más de una vez. Si lo hace, está incurriendo en una conducta ilícita. Pero también el principio de que todos los votos son iguales. No importa si se trata de un intelectual, de un científico o de un campesino, de un obrero, todos los votos valen igual. Por eso también esa expresión un ciudadano, un voto y el principio de igualdad de votos. De tal manera que siendo los diputados de mayoría relativa y representación proporcional representantes de la nación, no de su distrito o de su circunscripción, son representantes de la nación por disposición constitucional, pues deben en principio todos requerir el mismo número de votos para ser electos, bajo ese principio de igualdad, bajo ese principio de un ciudadano, un voto. Sin embargo, reitero, no se puede hacer una división matemática exacta porque debemos respetar la integridad incluso de pueblos, de barrios, comunidades, municipios, entidades federativas, en fin, varios elementos de la geografía política que se deben tomar en cuenta para la distritación del territorio y la población nacional. Y finalmente, para dividir en secciones cada uno de los distritos electorales uninominales. Un trabajo arduo, de campo, científico, en fin, podría decir que es un trabajo interdisciplinario bastante complejo y debe hacerse con mucho cuidado. En cada una de las circunscripciones electorales plurinominales tiene su sede una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así tenemos una sala con sede en Monterrey, una en Guadalajara, otra en Jalapa, en Toluca y en la Ciudad de México. A pesar de que la ley orgánica prevé la existencia de 7 salas regionales, creo que esta fue una reforma poco meditada y que no ha alcanzado realidad social. Hay salas regionales que tienen muchísimo trabajo y otras que tienen menor cantidad de trabajo. No que no tengan trabajo, si todas tienen mucho que hacer, pero hay algunas que tienen mucho más. Y se pensó en la posibilidad de una sala itinerante. Se crearon 2 que no tienen una sede legalmente establecida. Se deja a la Comisión de Administración determinar en dónde estará la sede de estas salas. Pero la idea, insisto, fue una sala itinerante para que pudieran apoyar a las salas que más trabajo tuvieran. Es decir, estas salas regionales en realidad no tendrían una circunscripción de adscripción, no tendrían competencia en una determinada o en un determinado ámbito territorial, sino que estarían apoyando, serían como salas auxiliares en apoyo de la que más trabajo tuviera para poder desahogar todos los medios de impugnación a tiempo. El Tribunal Electoral hasta ahora, afortunadamente, es el tribunal que no tiene rezago, ningún rezago, en toda la República. Dada la brevedad de los plazos que tenemos para resolver, para tramitar, para substanciar, los plazos están señalados por días, por horas inclusive, y con plazos para poder admitir y resolver los medios de impugnación,
Esto hace que nuestro proceso, el proceso electoral, sea de carácter sumario. Si nos remitiéramos a la doctrina procesal y en especial a la procesal civil. Son medios de impugnación sumarios, expeditos, porque son breves, se procura con la menor cantidad posible de actuaciones integrar los expedientes y, en su caso, resolver, ya sea admitiendo, desechando, requiriendo, etc. Si se admite, resolviendo el fondo del asunto cuando procede, o bien sobreseyendo el juicio o recurso respectivo si aparece una causal de improcedencia que no se advirtió al momento de admitir. Pero tenemos un breve plazo, hay un promedio, me parece que es menor a 20 días como promedio de solución de cada juicio, de cada recurso. Si no hay rezago en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hasta ahora, las otras dos salas no se han implementado, si no se han integrado. Al no estar integradas, obviamente no se les puede fijar un ámbito de actividades o un ámbito de circunscripción. Y lo más probable, por los acuerdos que se han emitido, acuerdos del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo más probable es que en mucho tiempo estas dos salas no se instalen, no se integren y no se instalen. Por tanto, estaremos hablando solo de las 5 salas que conocemos en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Toluca y Ciudad de México. Aparte, la sala regional especializada aparte la sala regional especializada que no es regional, tiene competencia en todo el territorio nacional en una sola materia, que es el procedimiento especial sancionador. Espero dedicarle algunos minutos al final de nuestra sesión de hoy. Alguien me preguntó algo que no alcancé a leer quién preguntó y el sentido de su pregunta. Formúlela, por favor. Adelante. Que si los órganos se llegasen a trazar en los términos, las partes pueden interponer una excitativa de justicia, que se ve mucho, bueno, yo lo he visto en materia fiscal, entonces es una herramienta interesante. Era todo mi comentario, es cuanto. Gracias, qué amable. Efectivamente, puede suceder que alguna sala no resuelva, no tramite, no substancie, depende de la etapa, dentro de los plazos que regularmente tenemos. ¿Qué pasa? Efectivamente puede haber una excitativa de justicia. No está previsto en ninguna parte de nuestra legislación. Me parece que tampoco la tenemos en el reglamento interior. Sin embargo, nada impide que la persona autorizada, el promovente, su abogado, su representante, el que tenga legitimación, promueva una excitativa de justicia. Y en muchas ocasiones se ha llamado la atención, se ha exhortado la mayor de las veces, pero muchas veces se ha amonestado a los integrantes de la sala que no han actuado de manera diligente. Se procura en todas las salas actuar con la rapidez que requiere la naturaleza de nuestro proceso. Pero si fuera el caso, se promueve excitativa de justicia. Y si se trata de recursos administrativos o de otros tribunales, se admite también la ausencia de impartición de justicia por falta de substanciación o por falta de resolución. Y por supuesto, se requiere y se da plazo al tribunal o la autoridad administrativa que no ha resuelto para que resuelva.
Sobre todo, esto antes de la reforma de 2014, porque cada legislación de cada estado, de cada entidad federativa, establecía distintos plazos para poder resolver. Y la regla había sido, además, que no tuviéramos plazos para resolver, sí plazos para determinadas actuaciones, pero no para resolver. Esto se ha ido, afortunadamente, regularizando en todo el territorio nacional. Pero si fuera necesario, efectivamente, procede la excitativa de justicia y resuelta la excitativa de justicia, se puede incluso imponer un medio de apremio a la autoridad que no ha cumplido. Que yo recuerde, en el Tribunal Electoral no se ha llegado a este extremo, no ha sido necesario. Normalmente las salas trabajan conforme al calendario establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y en el reglamento. Pero sí procede la excitativa de justicia. Bien. Decíamos entonces, vamos a partir de esta base, a pesar de lo previsto en la ley orgánica, de que solo tenemos 5 salas regionales, una en cada circunscripción electoral plurinominal y una sala superior. ¿Cuál es la competencia jurisdiccional? Porque ayer hablaba de la competencia legislativa o normativa de sala superior, de la competencia administrativa, y dejamos para hoy la competencia jurisdiccional. La competencia jurisdiccional se refiere al conocimiento y resolución de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si leemos el artículo 3 de esta ley, en su párrafo 2, vamos a encontrar que los medios de impugnación que constituyen nuestro sistema de impugnación está constituido por el recurso de revisión, apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral y, a partir de 2014, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Ese es el catálogo de medios de impugnación en materia electoral. Jurisdiccional, todos, excepción hecha del recurso de revisión, recurso administrativo de revisión, que es competencia del Instituto Nacional Electoral. Y tenemos también, que para mí no es electoral, el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Para mí, esto no es derecho procesal electoral, aunque sea competencia del Tribunal Electoral. Es derecho procesal laboral electoral, ¿sí? Una rama distinta que, en mi opinión, no debería de corresponder al tribunal, sino, en su caso, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien a los nuevos tribunales ordinarios en materia del trabajo que sustituyen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y tenemos otro juicio con el que jamás he estado de acuerdo, porque se rompe el principio de imparcialidad que debe prevalecer en todo órgano jurisdiccional, que es el medio para resolver los conflictos entre el Tribunal Electoral y sus servidores. En este caso, en estas controversias laborales con los trabajadores del propio Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral se erige en juez y parte. Es parte demandada y al mismo tiempo es el órgano jurisdiccional competente para resolver. Esto no está previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin embargo, es una facultad que ya está prevista en la Constitución
En el párrafo cuarto del artículo 99, fracción sexta, se establece que el tribunal es competente para resolver los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Que hay fundamento constitucional para este medio de impugnación que no tiene reglas establecidas en la ley de medios y que, en mi opinión, tampoco es materia electoral, sino materia laboral, en donde se rompe el principio de imparcialidad y el tribunal patrón se convierte al mismo tiempo en tribunal juzgador y resuelve las controversias que tiene con sus servidores públicos. Afortunadamente, la incidencia de conflictos es mínima, diría yo que imperceptible. No tengo el dato exacto de cuántos conflictos de esta naturaleza pudiera haber en este año. Procuraré pedir este dato, pero siempre han sido sumamente excepcionales. Casi no existen estos conflictos. Vamos entonces a hablar de los otros medios de impugnación, competencia de sala superior y salas regionales de las 5 circunscripciones electorales plurinominales. Yo he colocado en primer lugar el recurso de apelación. En el caso de la apelación, podemos decir, en principio, entre comillas, no lo tomen a la letra, que existe competencia concurrente entre el tribunal, entre la sala superior y las salas regionales del tribunal electoral. Todas las salas son competentes para conocer del recurso de apelación. ¿En contra de qué procede el recurso de apelación? Si tomamos en cuenta lo dispuesto en el artículo 40, fundamentalmente, vamos a encontrar que el recurso de apelación procede para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión. El recurso de revisión, les decía, es competencia del Instituto Nacional Electoral. Procede para controvertir actos del secretario ejecutivo y de los órganos distritales y locales del Instituto Nacional Electoral. El competente para resolver este recurso de revisión es el superior jerárquico. Lo que se resuelva en recurso de revisión es impugnable mediante recurso de apelación ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También procede el recurso de apelación en términos del artículo 40, párrafo 1, inciso B, para impugnar los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del instituto. La ley todavía dice federal, debe ser nacional electoral, que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o agrupación política con registro que teniendo interés jurídico lo promueva. Y en el párrafo 2, en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, el recurso de apelación será procedente para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión promovidos en términos del artículo 35, párrafo 2 de esta ley. Se ha vuelto sumamente complejo en cuanto a procedibilidad el recurso de apelación. Realmente ha superado la normativa que tenemos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Solo por decir algo, en lo que acabo de leer, se hace alusión solo a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales con registro para que puedan impugnar. Sin embargo, yo sostengo, después de revisar de manera cuidadosa toda la ley y en especial el capítulo correspondiente al recurso de apelación
Y por supuesto, a partir de la práctica, puedo decirles que el recurso de apelación procede para impugnar cualquier acto del Instituto Nacional Electoral. La única excepción es que sea impugnable mediante recurso de revisión. Pero realmente el recurso de revisión casi se puede reducir a actos del secretario ejecutivo, actos de las juntas distritales, actos de los consejos distritales, de las juntas locales y de los consejos locales. Si el acto no es impugnable por recurso de revisión, es impugnable mediante recurso de apelación, hablando de estos órganos distritales y locales. Los actos de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral solo son impugnables mediante recurso de apelación. ¿Cómo dividimos la competencia entre sala superior y salas regionales? Todo acto impugnable en apelación que provenga de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son competencia de la sala superior. Si todos los actos impugnables del Instituto Nacional Electoral que provengan de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son competencia de la sala superior. Todos los actos impugnables del Instituto Nacional Electoral que provengan de los órganos locales del Instituto Nacional Electoral, órganos locales u órganos distritales, son competencia de la sala regional, que tenga competencia territorial en el lugar donde está la sede de la autoridad responsable. Si la sede de la autoridad responsable está, por ejemplo, en Jalisco, en cualquiera de los distritos federales de Jalisco, pues la sala competente será la sala Guadalajara. Si la autoridad responsable está en Sonora, le corresponderá la sala Guadalajara. Pero si la autoridad responsable está en Nuevo León, le corresponde a la sala regional Monterrey. Y si estuviera en Chiapas, a la sala regional Jalapa. O está en Guerrero, a la sala regional Ciudad de México. Sí, depende de en dónde está ubicada la autoridad responsable para determinar la competencia de la sala regional de la circunscripción respectiva. Sí, debemos de tener mucho cuidado. Pero afortunadamente, si se equivocara el impugnante y presentara su demanda ante una sala distinta de la competente, la sala que recibió remite a la sala competente para que lleve a cabo todo el trámite o substanciación que corresponda. Ahora, este error es difícil de cometer si tomamos en cuenta que los medios de impugnación en materia electoral se deben promover por escrito que se debe presentar ante la autoridad responsable. Y con esto no tenemos problema, no podemos cometer error, porque la autoridad responsable es la que emitió el acto impugnado. Sabemos quién es, y la autoridad responsable tiene el deber de mandar el expediente respectivo a la sala regional competente. Sí, el error es difícil de cometer, aunque muchas veces se incurre en él. Y esto sucede porque en ocasiones hay autoridades auxiliares para determinados actos. Y se considera que la autoridad que notificó el acto es la autoridad responsable. O simple y sencillamente al impugnante se le hace fácil presentar su escrito de impugnación ante la autoridad que le notificó. Debiendo ser la autoridad responsable, promueve ante la autoridad que le notificó. La sala superior ha establecido el criterio
de que la confusión es justificada, que no importa que haya presentado su escrito de impugnación ante esta autoridad solo notificadora, solo auxiliar, se debe enviar a la autoridad responsable para que le dé el trámite correspondiente. Pero lo más importante, el hecho de haber presentado ante la autoridad auxiliar suspende el transcurso del plazo. Si llega de manera extemporánea el expediente ante la autoridad responsable, es intrascendente. Se toma en cuenta la fecha de presentación ante la autoridad auxiliar y se tiene por presentado el escrito de impugnación en tiempo. Sí, hay que tener mucho cuidado, por supuesto, para no incurrir en estos errores, pero afortunadamente en el ánimo de un mejor acceso a la impartición de justicia electoral, el tribunal ha establecido estos criterios favorables a los justiciables. Bien, reitero, en materia de recurso de apelación, competencia de sala superior, las impugnaciones en contra de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Competencia de salas regionales, cuando la autoridad del Instituto Nacional Electoral es de un distrito o de una entidad federativa. Órganos locales u órganos distritales del Instituto Nacional Electoral. Depende la ubicación del distrito o de la entidad dentro de esta distribución en 5 circunscripciones electorales plurinominales para determinar la competencia territorial de la sala regional. Dejaré esta parte con esta información para ir al juicio de inconformidad. Juicio de inconformidad que procede, como sabemos, para impugnar o bien la validez de una elección o los resultados contenidos en las actas de cómputo. En la elección de diputados, senadores y presidente de la República, tenemos un cómputo en cada uno de los 300 distritos electorales uninominales. Para los diputados, por el principio de mayoría relativa, es el único cómputo que existe, el del distrito electoral correspondiente. En el caso de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se lleva a cabo un cómputo de entidad y un cómputo de circunscripción. En la elección de senadores, se lleva a cabo el cómputo distrital y el cómputo de entidad. Y en el caso de presidente de la República tenemos los cómputos distritales y el cómputo nacional. A partir de la conclusión del cómputo respectivo, empieza a contar el plazo para poder promover el juicio de inconformidad. Y lo mismo son competentes la sala superior y las salas regionales. ¿Cómo determinamos esta competencia en materia de juicio de inconformidad? Si lo que se impugna es la elección de presidente de la República, la competencia es la sala superior. ¿Qué es lo que podemos impugnar en la elección de presidente de la República? Tenemos que revisar con mucho cuidado, sobre todo el artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En el artículo 50, párrafo 1, inciso A, se establece: en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, se puede impugnar, 1, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital. Aquí es en donde tenemos un primer supuesto. Impugnar el cómputo distrital de la elección de presidente de la República. Y fracción segunda, la nulidad de toda la elección.
Si tenemos dos hipótesis de procedibilidad o los resultados consignados en el cómputo distrital, o bien la validez inclusive de la elección en ese o en un específico distrito, o bien se puede impugnar la validez de toda la elección, de la elección de presidente de la República que se llevó a cabo en todo el territorio nacional. Sí, podemos hacer una impugnación por parcialidades, por distritos, o bien podemos hacer la impugnación de toda la unidad, de toda la elección de presidente de la República, tomando en cuenta esta división de 300 distritos para impugnar también por distrito, con independencia de cuáles hechos sean los que motiven la impugnación. Pueden ser hechos similares, pueden ser hechos distintos, y puede ser a partir también de la votación emitida en casilla, o puede ser por error en el cómputo distrital, por error aritmético, o bien incluso por error doloso. Sí, el tema es bastante complejo, pero toda impugnación de la elección de presidente de la República será ante la Sala Superior y será a partir de los cómputos distritales. Si hablamos de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, o bien de senadores por el principio de mayoría relativa, son competentes para conocer de las impugnaciones las salas regionales. Depende de la ubicación del distrito, depende de la entidad, nuevamente señalo, para determinar la competencia territorial de la sala regional del tribunal para conocer de esta impugnación. Elección de diputados o elección de senadores por el principio de mayoría relativa. En cuanto a la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, también se puede impugnar ante las salas regionales, pero aquí debemos de tener mucho cuidado. No procede en todos los casos, sino que debemos atender a la hipótesis de procedibilidad, que es el error aritmético en el momento de llevar a cabo el cómputo de la elección de diputados de representación proporcional o de senadores electos por el principio de representación proporcional. Aquí debemos atender fundamentalmente a que la calificación de la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional la hace el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cómputo de circunscripción la hace el Instituto Nacional Electoral y lleva a cabo la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Si lo que se va a impugnar es la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, el único órgano competente para resolver el recurso de reconsideración, que es el que procede en este caso, es la Sala Superior. Sí, pero ya estamos hablando de asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional. Y ya que hablamos del recurso de reconsideración, habrá que tomar en cuenta también que procede este recurso para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales
al resolver el juicio de inconformidad que fue promovido para impugnar las elecciones de diputados o senadores de mayoría relativa, ya sea impugnando resultados del cómputo distrital o la validez de la elección o la validez de un voto o la validez de la votación recibida en una o más mesas directivas de casilla. Si el juicio de inconformidad es bastante amplio, es complejo, podría decir, y es quizá el medio de impugnación más importante que existe en la materia electoral. Porque aquí es en donde determinamos la validez o nulidad de la elección de los representantes de la nación, de los diputados que integrarán la legislatura correspondiente. Y lo mismo la elección de senadores de mayoría relativa, cuya calificación es hecha por los consejos locales de cada una de las 32 entidades federativas. Sí, es un juicio que tradicionalmente ha existido en la materia electoral en México y que ahora tenemos sistematizado para su promoción ante salas regionales o ante sala superior. Si podemos decir que el juicio de inconformidad que procede ante sala superior es solo para impugnar la elección de presidente de la República. Todo lo demás ante salas regionales. La asignación de diputados y senadores de representación proporcional solo es impugnable ante sala superior mediante el recurso de reconsideración. Y las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en materia de juicio de inconformidad son impugnables también mediante recurso de reconsideración ante la sala superior. Sí, tenemos ya dos hipótesis del recurso de reconsideración. Después regresaré a este recurso. Otro medio de impugnación, defensa individual de los ciudadanos, es el denominado juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También aquí tenemos concurrencia de competencia entre sala superior y salas regionales. Es un medio de impugnación, una innovación de nuestra legislación de 1996. No existía este medio de impugnación, sino hasta ser expedida la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El artículo 83, en su párrafo 1, inciso A, establece: son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a la Sala Superior en única instancia. 1. En los casos señalados en el inciso D del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en relación con elecciones de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México y en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Un criterio genérico bastante amplio, por decirlo así, para no errar en la competencia de sala superior. La sala superior tiene competencia en este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, siempre que el conflicto verse sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos o de la elección de gobernador de una entidad federativa o jefe de gobierno, jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, o bien de la elección de diputados o senadores
por el principio de representación proporcional. Ahí queda acotada la competencia de la Sala Superior. Si siempre que el conflicto sea relacionado con la elección de presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados o senadores de representación proporcional. ¿Qué establece este artículo 80, párrafo 1, inciso D? Leo: el juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando, inciso D, considere que se violó su derecho político electoral de ser votado, cuando habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación según corresponda por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por esta, junto con el juicio promovido por el ciudadano. Dejaremos la segunda parte para otra explicación. La primera parte es la que nos interesa y es el supuesto que estamos mencionando. Queda acotado aquí al registro de candidatos. Pero lo que les acabo de decir, apliquémoslo a cualquier momento, a cualquier acto del procedimiento electoral. Si la impugnación versa sobre la elección de presidente de la República, gobernador o jefe de gobierno, o bien diputados o senadores federales, diputados federales, por el principio de representación proporcional, la competente para conocer del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano es la Sala Superior. En todos los demás casos, son las salas regionales las que son competentes para conocer de estos medios de impugnación. Por otra parte, tenemos un caso muy sencillo de procedibilidad del juicio ciudadano, como decimos, para abreviar, juicio para la protección, o ahora se dice juicio de la ciudadanía. No me gusta la expresión ciudadanía porque ciudadanía es el total de ciudadanos y ciudadanas. En cambio, decir ciudadano es individualizar, y el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano es para tutelar, para proteger los derechos individuales de cada ciudadano o ciudadana que resulte agraviado por un acto de autoridad. Por eso es que no me gusta la expresión de juicio de la ciudadanía, pero se está utilizando mucho actualmente con el tema del lenguaje incluyente. Yo he sostenido siempre que el lenguaje no es sexista, que el lenguaje no es discriminador, pero respeto, por supuesto, los demás puntos de vista. ¿Cuál es ese caso o esa hipótesis sencilla de procedibilidad del juicio de que estamos tratando? Para impugnar actos relativos a la no expedición de credencial para votar, a la no incorporación en la lista nominal de electores o a la indebida incorporación de la lista de electores. Sabemos que la lista nominal de electores se elabora por sección, se organiza alfabéticamente y solo se elabora incluyendo a los ciudadanos que tienen credencial para votar, credencial vigente. Sabemos que la credencial tiene una vigencia de 10 años, de tal manera que si concluye la vigencia de esa credencial, se excluye de la lista nominal de electores a quien no tiene credencial vigente, excepción hecha
del tiempo presente en que se ha permitido votar con credenciales que han caducado ya, que ya no están vigentes. Pero esto debido al tema de pandemia que motivó lo que hemos llamado la sana distancia o el distanciamiento social, que se ha convertido en un auténtico distanciamiento social. Para poder proteger la salud pública, la salud de todos, pues no se estuvo exigiendo la tramitación o actualización de la credencial para votar. Durante mucho tiempo se dejó de prestar el servicio, que actualmente ya se está dando una vez más. Sí, pero esta regla actualmente no se aplica de que solo tenga vigencia para los 10 años. Ha habido acuerdos específicos del Consejo General del Instituto para hacer esta permisión y la explicación de por qué el permiso. Pero en fin, todo acto relativo a la solicitud de expedición de credencial para votar, de inclusión en la lista nominal de electores o de exclusión cuando indebidamente ha sido alguien incluido, se puede controvertir mediante este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y como el servicio por disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el servicio del Registro Federal de Electores se presta por conducto de la vocalía correspondiente de cada junta distrital ejecutiva, aquí sí hay concurrencia de competencia de las salas. Las salas competentes son las de la ubicación de la sede de la autoridad del órgano distrital correspondiente ante el cual se hizo la solicitud de expedición de credencial o de incorporación o desincorporación al registro, a las listas nominales de electores. Hay mayor facilidad, mayor acercamiento de la justicia electoral a la ciudadanía para que promueva ante la sala regional correspondiente. En cuanto al derecho de asociación, si los ciudadanos se organizan y llevan a cabo un procedimiento de constitución de un partido político nacional, todos los trámites deben ser llevados ante los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, con independencia de cuál sea la organización administrativa del instituto, para poder vigilar el procedimiento constitutivo del partido político nacional. Finalmente, es el Consejo General el que otorga o niega el registro de un partido político nacional. Los ciudadanos pueden promover juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano ante la respuesta negativa del Consejo General del Instituto Nacional. Y obviamente, la competente para conocer de este medio es única y exclusivamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo mismo sucede si los ciudadanos se organizan para constituir y solicitar el registro de una agrupación política nacional. El órgano competente para resolver es el Consejo General del Instituto Nacional y, por tanto, la impugnación a una posible respuesta negativa corresponde a la Sala Superior única y exclusivamente. Hemos visto, pues, cuáles son los supuestos de procedibilidad y cómo se distribuye la competencia de sala superior y de salas regionales en materia de juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Queda una hipótesis muy importante. Cuando a un candidato se le niega
la constancia de mayoría y validez por inelegibilidad para el cargo, procede también el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. La impugnación es ante la Sala Superior si quien ha recibido esa negativa es un candidato a gobernador. En todos los demás supuestos, la competencia es de Sala Regional. Si la negativa de otorgar la constancia de mayoría y validez a el candidato triunfador a diputado por el principio de mayoría relativa o el candidato a senador por el principio de mayoría relativa, que son los que reciben constancias de mayoría y validez. Los de representación proporcional, lo que reciben es una constancia de asignación, pero la negativa o el otorgamiento se impugna, ya habíamos dicho, mediante el recurso de reconsideración. Hasta esta parte que llevamos vista, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda u observación? Bien, si no hay intervenciones, entiendo que no hay dudas, no hay preguntas, no hay observaciones. Seguimos con el juicio de revisión constitucional electoral. Aquí el tema también es una novedad. No existía antes de 1996 juicio de revisión constitucional electoral. Incluso vino a ser un tema de discusión, sobre todo de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de las entidades de la República, porque consideraban una intromisión de la Federación en el ámbito de soberanía de las entidades federativas. Consideraban tanto magistrados locales como consejeros locales fundamentalmente que se afectaba su autoridad y la soberanía de la entidad federativa al instituir el juicio de revisión constitucional electoral. Sin este nombre o sin este título, en la fracción cuarta del párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución se estableció lo siguiente: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre, fracción cuarta, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. Como podrán advertir de la lectura de esta fracción, estamos hablando de impugnar actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar,
o calificar las elecciones locales e incluso para resolver las controversias motivadas por las elecciones locales. Y por supuesto quedan incluidas también las elecciones municipales. ¿Sí? Todo el contexto electoral de cada entidad federativa. ¿Quién organiza las elecciones del Estado o del Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México? El Instituto Electoral de la entidad. Yo me niego a llamarles OPLES, aunque he escuchado que ustedes están acostumbrados a decirles OPLES. Para mí es una forma insultante de referirse a los institutos electorales locales. Me queda claro que la denominación está en la ley, incluso en la Constitución, organismos públicos locales, pero hay muchos organismos públicos locales. No identifica a los institutos electorales locales. Para mí, un signo de respeto a los institutos locales es llamarlos por su denominación oficial. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, decimos muchas veces, y el nombre de la entidad federativa. Así es como debemos referirnos a todos los institutos, en mi opinión. Pero en fin, este es otro tema. Sí, ¿cuáles son las autoridades encargadas de organizar las elecciones locales? El Instituto Electoral Local. Aunque a partir de las reformas de 2014, ya tiene el Instituto Nacional Electoral la facultad de asunción y por tanto puede sustituir a la autoridad local para organizar las elecciones de la entidad federativa. Así pasó en Puebla. Ante la necesidad de elecciones extraordinarias de gobernador o gobernadora, asumió el Instituto Nacional Electoral la función que correspondía al instituto local. Pero además asumió también la facultad de organizar, si no mal recuerdo, elecciones extraordinarias en 5 municipios. Todo lo cual vino a crear un caos procesal, porque al ser el Instituto Nacional el organizador de las elecciones municipales y de la elección extraordinaria de gobernador, fueron improcedentes los medios de impugnación previstos en la legislación de la entidad y fue inútil la existencia del tribunal local porque no tenía competencia para conocer de las actuaciones del Instituto Nacional. Es un tema de reflexión que debemos tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles eran los órganos locales competentes para calificar las elecciones? Hasta antes de la reciente evolución normativa que hemos tenido, así como la Cámara de Diputados calificaba la elección de presidente de la República, y así lo hizo hasta 1994, en los estados eran los congresos los que calificaban la elección de gobernador. Y entonces este juicio de revisión constitucional electoral era procedente no solo para impugnar actos definitivos y firmes de los institutos electorales locales, sino también de los tribunales locales, de los congresos locales y, por supuesto, de los tribunales locales. Dejé al final a los tribunales locales porque, siendo impugnables ante el tribunal local los actos del Instituto Electoral Local, al calificar el Congreso del Estado la elección de gobernador, se consideró por Sala Superior que también era competente para conocer de la impugnación a la calificación hecha por el Congreso del Estado. Esto no estaba previsto en ninguna parte. Fue jurisprudencia de la Sala Superior
la que otorgó a los tribunales locales la competencia de conocer de la impugnación de la calificación de gobernador hecha por el Congreso del Estado. Podemos advertir entonces esta importancia fundamental del juicio de revisión constitucional electoral. ¿Por qué juicio de revisión constitucional electoral? Porque se supone, y digo se supone, luego les explico por qué mi suposición, se supone que solo era procedente en los supuestos en que hubiere violación de un precepto constitucional. El artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece lo siguiente: el juicio de revisión constitucional electoral solo procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes. Inciso B, que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este era el requisito, uno de los requisitos de procedibilidad, que hubiese violación a un precepto de la Constitución, y por eso el rubro juicio de revisión constitucional electoral. Si no había violaciones a preceptos constitucionales, era improcedente el juicio. Pero escribo en mi libro que nos pasó lo mismo que en el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Se supone que solo procede cuando hay violación a un precepto de la Constitución. Pues sí, pero un precepto de la Constitución son los artículos 14 y 16, el 14 que establece las reglas del debido proceso y el 16 que exige la debida motivación y fundamentación de todo acto de autoridad. Bajo el argumento de que se violaron las reglas del debido proceso, o bien que la sentencia estaba indebidamente fundada y motivada, se promovían, como se siguen promoviendo, juicios de amparo. ¿Hay procedibilidad constitucional? Sí, porque no se puede prejuzgar en cada caso y saber si hubo o no violación a las reglas del debido proceso y si el acto está o no debidamente fundado y motivado. Este es el fondo de la litis en juicio de amparo. Y nos pasó lo mismo en el juicio de revisión constitucional electoral. Se alegaba violación al artículo 41, o violación al artículo 116, fracción cuarta de la Constitución, o en su caso, fracción tercera, cuando se trataba de nombramiento de magistrados electorales locales que hacían los congresos de las entidades federativas. Sí, de tal manera que los abogados postulantes encontraron la facilidad para promover juicio de revisión constitucional y se volvió este medio de impugnación, más que un medio de control de constitucionalidad, un auténtico medio de control de legalidad. Y así sigue en la actualidad, afortunadamente. Porque siempre es mejor revisar la actuación conforme a derecho de los institutos y tribunales locales de acuerdo a la legislación de su entidad, para ver si cumplieron lo previsto en la legislación electoral y en la Constitución del Estado, o si actuaron contra lo previsto en esta normativa legal y constitucional local. Por eso, me parece que el vicio en que se incurrió es adecuado, es positivo y que debemos seguir por esa misma línea. No solo cuando haya violación a un precepto de la Constitución,
porque habrá violación al 116 siempre que la actuación de los órganos locales no se ajuste, no cumpla lo previsto en la Constitución del Estado o de la Ciudad de México, o bien lo previsto en la legislación electoral de la entidad. Después volveré al tema de control de constitucionalidad. ¿Cómo separamos, cómo diferenciamos la competencia de sala superior y de salas regionales en materia de juicio de revisión constitucional electoral? Aquí es mucho más fácil, más claro, más sencillo. Todo lo que competa, todo lo que sea relativo a la elección de gobernador es competencia de sala superior. De salas regionales es competencia el conocimiento y resolución del juicio de revisión constitucional electoral en todos los demás casos. Ya se trate de la elección de diputados locales, de la elección de integrantes de ayuntamientos o incluso de la elección de auxiliares de ayuntamientos o autoridades municipales. Sí, es competencia de sala superior solo todo lo relativo, toda controversia relativa a la elección de gobernador. Todo lo demás, que no sea elección de gobernador, sino elección de diputados, ayuntamientos o autoridades auxiliares de ayuntamientos, es competencia de salas regionales. Claro, muchas veces el panorama no es tan sencillo, no es tan claro por el acto impugnado. Si se emite por el Consejo General del Instituto del Estado un acuerdo que involucre elección de gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos, pues ahí tendríamos el tema o el problema de no poder dividir la controversia, porque los argumentos jurídicos del actor es para combatir el total del acuerdo que establece reglas para los 3 niveles de elección: gobernador, diputados e integrantes de ayuntamiento. En ese caso, la competencia es de sala superior para conocer de la impugnación y resolver lo que afectará la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Son temas específicos que habrá que ir revisando en cada caso particular para llegar a la conclusión que corresponda. Finalmente tenemos el recurso de reconsideración. Ya había dicho, el recurso de reconsideración procede para impugnar sentencias de fondo dictadas en el juicio de inconformidad por las salas regionales. Procede también para impugnar el acto de asignación de diputaciones de representación proporcional y de senadurías de representación proporcional. El conocimiento de este recurso de revisión, de reconsideración, es única y exclusivamente de la Sala Superior. Pero hay un tercer supuesto que no está previsto de manera puntual en la ley, o bien que hemos rebasado en la práctica lo previsto en la ley. El artículo 61 de esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su inciso B, establece: el recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos siguientes. Inciso B. En los medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.
Este es un tema sumamente amplio. El texto legal reduce la hipótesis a la determinación de sala regional de no aplicar una norma o una ley electoral por ser contraria a la Constitución. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? En la práctica, el tema se ha tornado mucho más amplio en la posibilidad de ser procedente el recurso de reconsideración. Planteo solo algunos supuestos. En el juicio de inconformidad o en el recurso de apelación o en el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano o en el juicio de revisión constitucional, competencia de la sala regional, el impugnante expresó argumentos para controvertir la constitucionalidad de una norma. Y la sala regional guarda silencio. No analiza esos argumentos, resuelve todo lo demás, pero no analiza esos argumentos de inconstitucionalidad. Si aplicáramos literalmente la ley del sistema de medios de impugnación, no habría pronunciamiento de sala superior sobre la aplicación o no aplicación de la norma calificada por de inconstitucionalidad por el actor. Sí, guardó silencio. No hay pronunciamiento. Negar la procedibilidad del recurso de reconsideración porque la sala regional no se pronunció sería una nueva violación al derecho de acceso a la justicia y al principio de exhaustividad de las sentencias del tribunal. Conforme al principio de exhaustividad, se deben analizar y resolver todos los puntos de controversia. Y en este caso, para evitar la procedibilidad, o quizá por descuido, para evitar la procedibilidad del recurso de reconsideración, no se hace pronunciamiento alguno en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma. Y vamos a pensar, para facilitar el problema, que la sentencia dictada por la sala regional es conforme a los intereses de quien promovió el medio de impugnación. Podríamos decir que queda satisfecha su pretensión y no tiene motivo para promover reconsideración. Pero aquí la autoridad puede promover la reconsideración y decir: tribunal, sala superior, la sala regional no se pronunció sobre este tema. Se está calificando de inconstitucional a la norma y no hay pronunciamiento y hay violación al principio de exhaustividad. Resuelve. En principio sabemos que las autoridades no están legitimadas para promover medios de impugnación, pero si el pronunciamiento de constitucionalidad afectara el fondo de la materia, para mí habría que admitir la impugnación de la autoridad. Y ya tenemos varios casos ejemplificativos de procedibilidad de los medios de impugnación promovidos por las autoridades. En mi opinión, tenemos ya que cambiar, que modificar y adecuar nuestra legislación procesal electoral y legitimar a las autoridades para promover medios de impugnación, sobre todo cuando lo que se trata de controvertir es un acto definitivo y firme de la autoridad local, o bien un acto definitivo y firme de la sala regional, que haya una instancia revisora para determinar si la actuación de la autoridad local
es o no conforme a derecho, si la actuación de la sala regional del Tribunal Electoral es o no conforme a derecho. Si el tema de control de constitucionalidad se ha ampliado, porque además, vuelvo al texto, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley por considerarla contraria a la Constitución. Esto implica que si la consideró constitucional, no procede el recurso de reconsideración, o bien, si no incurrió en la inaplicación, sino en aplicación de la norma, porque es constitucional. Si cualquier pronunciamiento de constitucionalidad, para mí, y es la tendencia que ha seguido la Sala Superior, es revisable ante la Sala Superior mediante el recurso de reconsideración. Sí, siempre que esté en la controversia, el análisis y control de constitucionalidad de un acto, de una norma o incluso de un reglamento, de un acuerdo del Instituto Electoral. Pero ahora agregamos un tema más de procedibilidad al recurso de reconsideración. Cuando se trate de control de convencionalidad. La sentencia de la Sala Regional es violatoria de tal precepto del Tratado X, tutelador de derechos humanos. Por tanto, promovemos el recurso de reconsideración para que el tribunal se pronuncie al respecto y nos diga si está bien o está mal la sentencia de Sala Regional. Este tema no está expresamente previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin embargo, a partir de la reforma de 2011 a la Constitución, para reconocer en el capítulo primero la vigencia de los derechos humanos y la aplicabilidad de los tratados de derechos humanos, y aunque no se establece de manera literal en la Constitución, la vinculación de la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos nosotros que estudiar esta materia, todos los tribunales, tenemos que estudiar el tema de convencionalidad y el llamado control de convencionalidad, de tal suerte que si algún interesado en una controversia resuelta por la Sala Regional competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que existe agravio por violación a los derechos humanos o a X precepto de un tratado determinado de derechos humanos, procede el recurso de reconsideración ante la Sala Superior. Solo la Sala Superior se puede pronunciar en esta materia, pero es procedente. ¿Y qué ha venido a constituir este nuevo tema de procedibilidad, de control de constitucionalidad y control de convencionalidad? Lo que ha venido a hacer es que las sentencias de las salas regionales, contrario a lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya no son actualmente definitivas y firmes, porque normalmente en todo asunto, en toda controversia, hay derechos humanos que están en conflicto. Les leo el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El artículo 23, párrafo 3. Déjenme leer. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en que incurran
los impugnantes. 2. La resolución de los medios de impugnación previstos en el título quinto de este ordenamiento no se aplicará a la regla señalada. Perdónenme, me equivoqué, es el artículo 25, párrafo 1. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración de conformidad con lo dispuesto en el título quinto del libro segundo de este ordenamiento. Nada más que este artículo 25 no ha sido reformado y a lo que se refería al decir que son impugnables solo era a las sentencias dictadas en juicio de inconformidad, impugnables mediante el recurso de reconsideración. El artículo 61 establece en su párrafo 1, inciso A, el recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos siguientes. Inciso A, en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional, etc. Sí, solo la primera hipótesis era la que establecía la procedibilidad del recurso de reconsideración contra sentencias de salas regionales, las dictadas en el juicio de inconformidad, no más. Pero ahora, al adicionar este inciso B, que se refiere al control de constitucionalidad, y con la reforma a la Constitución de 2011, que hizo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera la tesis del bloque de constitucionalidad, incluyendo en este bloque tanto la Constitución como los tratados tuteladores de derechos humanos. Ahora se debe hacer control de convencionalidad y el recurso de reconsideración procede también para hacer control de convencionalidad, ya no solo de constitucionalidad. De tal manera que ha venido a cambiar la naturaleza jurídica de las sentencias de las salas regionales. Ahora puedo decir, bajo mi responsabilidad, por supuesto, que todas las sentencias de las salas regionales son impugnables ante la sala superior mediante recurso de reconsideración. ¿Qué se debe cuidar al promover el medio de impugnación primigenio? Hacer argumentos de constitucionalidad y de convencionalidad. Porque todos los tribunales, todos los jueces de la República tienen el deber de hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. Esto no era el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era de que solo los tribunales del Poder Judicial de la Federación, excepto el Tribunal Electoral, podían hacer control de constitucionalidad. A partir del caso Radilla, tuvieron que reconocer que todos los tribunales de la República, todos, no importa su estructura, naturaleza, ámbito de competencia, etcétera, todos deben hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo cual no es ninguna novedad. En la práctica sí, pero no en la normativa constitucional, porque el artículo 133 de la Constitución ha establecido esta facultad de los tribunales locales desde siempre, desde el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El 133 establece: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma
celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Este texto, a partir del punto y seguido, no ha sido reformado desde 1917. No ha sido reformado de fondo. Pero además, ya existía, si no mal recuerdo era el 126, ya existía con este texto en la Constitución de 1857. Sí, el control de convencionalidad y de constitucionalidad en términos de la Constitución ha sido facultad permanente de los juzgados, de todos los juzgados, de todos los tribunales de la República, del orden federal y local. Saraí, adelante. Gracias, doctor. En el caso de que algún tribunal electoral local sea quien haga este control de constitucionalidad o convencionalidad, en ese caso, ¿quién conocería de la impugnación? ¿También sala superior? No, no. Tenemos que seguir el íter que ya les dije. Tiene que ser sala regional. Si estamos ante un tema de elección de integrantes del ayuntamiento, primero el tribunal local, luego la sala regional y se puede llegar ahora hasta la sala superior. ¿Sí? Llevando ese camino, esa cadena impugnativa, como hemos dicho, desde el principio con todos sus pasos, si nos da tiempo para ello. Si no hay tiempo, entonces sí, la denominada acción per saltum, aunque creo que nadie le denomina acción per saltum salvo yo. Todo el mundo habla del per saltum. No, es acción per saltum, omitiendo las instancias anteriores, ordinarias, previas, como regla. Sí, pero no es la sala superior. La sala superior sería en reconsideración después de haber agotado todas las instancias establecidas. El hecho de ser control de convencionalidad no le da exclusividad a sala superior. Puede hacer control de convencionalidad el tribunal local, la sala regional y la sala superior, en ese orden procesal ordinario. Sí, normalmente podemos agotar todas las instancias y tenemos mayores oportunidades de obtener una sentencia ajustada a derecho. Bien. Verónica, adelante. Gracias, doctor. Creo que primero fue Jaime. Adelante. No lo vi. Adelante, Jaime. Buenas tardes, compañeros. Nada más considerar, una vez tuve la experiencia de presentar una reconsideración ante sala. Es muy estricto el control y la valoración sobre la admisión. Y pues se tiene que argumentar, como usted ya comentó, desde la perspectiva convencional y constitucional, ¿no? Entonces, bueno, probando se aprende, ¿no? Entonces, nada de repetir agravios, nada de control de legalidad, es directamente a la convencionalidad, no solo nombrar los artículos, sino también desarrollar esa argumentación. Nada más era lo que iba a comentar, muy estricto. Gracias, Jaime. Tienes razón, es importantísimo tomar en cuenta que es un recurso extraordinario de control de constitucionalidad o convencionalidad, no es de legalidad. Sí, debemos de tener mucho cuidado aquí en la argumentación y en nuestra preparación personal. Es cierta esa rigidez, Jaime. Adelante, Verónica. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Igual iba para lo mismo que dijo Jaime. O sea, he visto y también he visto que la sala superior es súper estricta para admitir los recursos, ¿no?, de reconsideración, que solamente que sean de constitucionalidad y no de legalidad. Por ejemplo, yo considero que ahora sí que
limitante, por decirlo así, yo creo que restringe la tutela judicial efectiva de las partes, porque yo sí he visto muchas violaciones de las salas regionales, y cuando van a recursos de reconsideración, dice que son de legalidad, no constitucionalidad, y pues quedan en estado de indefensión al final de cuentas las partes, ¿no? Efectivamente por eso, por lo que comentó el compañero, y también lo mismo. Entonces, si la sala superior debe o está obligado a realizar, a realizar lo que es la convencionalidad, la constitucional, ¿por qué no lo realiza? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace de oficio, ex oficio, y no a petición de la parte? Porque, pues, como lo comento y vuelvo a ser reiterativa, sí hay muchos asuntos que se podrían revocar de las salas regionales, tanto por legalidad y constitucionalidad. Es casi lo mismo, pero, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué está limitante? ¿Por qué limita? ¿Por qué las partes quedan, pues, en el limbo? Esa es como que una duda, doctor, relacionada. Gracias, Verónica. Habría que analizar caso por caso para saber si efectivamente es o no procedente. Yo me hago responsable de lo que hice cuando fui magistrado, y además que fui de los impulsores de la apertura del recurso de reconsideración para que no se quedara en el supuesto literalmente previsto en la ley. Pero sí debemos de tener mucho cuidado como abogados en hacer valer estas cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad desde el primer momento, desde la primera impugnación, para que no haya el problema de conceptos de agravio novedosos y entonces que los tornen inoperantes. Sí, porque la sala superior tiene que resolver la controversia planteada en reconsideración tal como fue planteada en la instancia anterior. Sí, la instancia anterior es la de la sala regional. Si la sala regional se equivoca o si lo hace mal, habrá que tener mucho cuidado. Casi, perdónenme que use este ejemplo, que no está en el ámbito nuestro, casi con la habilidad que tiene un cirujano para poder llevar a cabo una operación. No cualquiera lleva a cabo una operación, sino cualquiera promueve un recurso de reconsideración. Debemos de analizar con muchísimo cuidado y argumentar oportunamente, para que así no nos digan, estos son conceptos novedosos, no son materia, no fueron materia de la instancia anterior, y por tanto se confirma, se declara improcedente el recurso. Sí, tendríamos que platicar uno por uno. Dices, de oficio. No, de oficio no. Si todo tribunal actúa a instancia de parte interesada. Y cuando estamos ante estos recursos extraordinarios, ¿sí? Son justamente eso, extraordinarios, solo cuando satisfagan los requisitos de procedibilidad. Vean nuestra reforma o la reforma actual y vean también en el extranjero, en otros países, las Cortes Supremas o las Cortes de Inconstitucionalidad o de Constitucionalidad, ¿cuántos asuntos resuelven al año? No por flojos o por irresponsables, sino porque se cuida con mucho rigor la procedibilidad. Si la Sala Superior actuara de oficio, pues dejaría de ser una instancia procesal para convertirse en un revisor de oficio de todas las salas anteriores, y quizá no quedáramos satisfechos con lo que hiciera la Sala Superior de Oficio y buscaríamos otra instancia. Si no es posible multiplicar las instancias hasta volver indefinidamente solubles los litigios. Estoy repitiendo, no textualmente, estoy repitiendo el pensamiento de Couture. Siempre tiene que haber una última instancia
para resolver a tiempo los litigios. Sí, pero no comparto la idea, Verónica, de que de oficio la sala superior tenga que revisar todo. Sí, entonces serían inútiles las salas regionales y lo que habría que hacer es revisar la integración de las salas regionales. Sí, no, yo creo que debemos de tener mucho cuidado en la integración y en el planteamiento de los temas, en la revisión de las sentencias y el cuestionamiento de las sentencias, para cuando sí sea procedente, que se admita nuestra impugnación. Y cuando no sea procedente, pues tampoco insistir, porque podríamos incurrir en frivolidad al tratar de agotar todos los medios de impugnación, aunque no tengamos razón o argumentos o pruebas para poder acreditar que nos asiste la razón. Bien. Si hay alguna otra opinión, algún otro comentario, si no, nos queda ya muy poco tiempo. Un tema que viene en el programa es la inaplicación de normas inconstitucionales. Creo que el tema ya lo tratamos. Se puede inaplicar una norma que se considere inconstitucional en cualquier medio de impugnación. Apelación, inconformidad, juicio ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, reconsideración, en cualquiera. Y la facultad otorgada al tribunal, para mí desde siempre, pero ante una negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2003, se llevó a cabo una reforma y adición en 2007 al artículo 99 de la Constitución. Se agregó el que ahora es párrafo sexto con el texto siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, siempre que alguna sala del tribunal considere que no se debe aplicar una norma por inconstitucional, se debe informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La inaplicación de normas inconstitucionales ya es facultad expresa que está contenida en el párrafo sexto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un tema final de la sesión de hoy, que es la competencia de la Sala Regional Especializada. Sala regional que existe a partir de la reforma de 2014. ¿Para qué es la Sala Regional Especializada? ¿Cuál es su ámbito de competencia? Es un tema sumamente interesante. Es un tema con el que yo jamás estuve de acuerdo. Me pronuncié siempre en contra de que el Tribunal Electoral fuera el que impusiera sanciones en el caso de infracciones electorales. Para mí, esta es facultad del Instituto Nacional Electoral en el orden federal y facultad de los institutos electorales locales. A los institutos nacional y locales les corresponde hacer la investigación para el caso de denuncias por violación a la normativa electoral. Y por tanto, al Instituto Electoral Local y al federal, ahora nacional, les corresponde imponer las sanciones correspondientes.
Sin embargo, por reforma constitucional y legal de 2014, se atribuyó la facultad sancionadora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de infracciones electorales. Fundamentalmente, en el supuesto de procedimiento especial sancionador. Un procedimiento especial que primero se previó solo sería procedente durante los procedimientos electorales, por dos razones fundamentales. Por violación a lo dispuesto en la Constitución en materia de propaganda político-electoral en radio y televisión. Y la segunda hipótesis, por violación a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al adecuado uso de los recursos que tiene todo servidor público para el cumplimiento de sus funciones, no destinarlos de manera alguna a participar o a influir en los procedimientos electorales, rompiendo el principio de equidad en la contienda. Y lo mismo en materia de propaganda gubernamental. No utilizar la propaganda gubernamental para hacerse promoción personalizada. De no cumplir lo previsto en estas normas constitucionales 41 y 134, procede la denuncia, procede la queja y, en su caso, el procedimiento especial sancionador. Si después de llevar a cabo la investigación correspondiente se concluye que efectivamente el servidor público o la persona denunciada o el partido político denunciado incurrió en alguna de estas conductas, procede imponer la sanción correspondiente. Y la sanción será impuesta por la Sala Regional Especializada previa revisión de todo lo actuado en el Instituto Electoral por conducto de la Unidad Técnica Contencioso. Recientemente se agregó otra hipótesis: violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este procedimiento especial sancionador ya no se limita temporalmente al proceso o procedimiento electoral, sino que procede en cualquier momento, en cualquier época, no importa si hay o no hay procedimiento electoral. Por tanto, actualmente los procedimientos electorales, los procedimientos sancionadores especiales se pueden dar en cualquier momento. La actuación de la Sala Regional Especializada es para imponer sanción o bien para decir que no obstante que hay una infracción, no existe sujeto responsable al cual sancionar, o bien que después de toda la investigación hecha por la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral, no se encontró la comisión de infracción alguna y dictar una resolución que sea absolutoria del denunciado. Toda esta función sancionadora y revisora de la actuación del Instituto Nacional Electoral en materia de procedimientos especiales sancionadores es competencia de la Sala Regional Especializada,
Y por supuesto, esta sala regional tiene competencia en todo el territorio nacional. No es en un espacio específico, no es en una entidad, un distrito o solo en alguna circunscripción, sino que abarca todo el territorio nacional. Explicar el procedimiento especial sancionador es un tema sumamente amplio, es un tema complejo, en el que se ha ido variando, además en el transcurso de la práctica, lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y se le han impuesto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el deber de hacer investigación para poder llegar a la conclusión de si existe o no infracción. En mi opinión, no es a cargo de la autoridad electoral investigar sobre la denuncia o queja presentada, sino que es a cargo del denunciante la carga de la prueba para acreditar que efectivamente los hechos que narra en su denuncia son ciertos, que están probados. Y hay un catálogo de pruebas previsto en la propia Ley General que son admisibles e incluso la hipótesis de inadmisibilidad de la queja o denuncia cuando solo esté sustentada en notas periodísticas. Sin embargo, la evolución práctica ha sido diferente y ahora el instituto tiene que hacer esa labor de investigación. La sala regional especializada debe revisar todas las constancias de autos para llegar a la conclusión de si existe o no infracción. Si existe infracción, si está demostrada o no la responsabilidad del denunciado, o si el denunciado ha demostrado la inexistencia de la infracción, o bien que existiendo la conducta, no hay responsabilidad de su parte. Y finalmente, si hay infracción y hay responsabilidad a cargo de alguien, sea el denunciado o sea otro sujeto de derecho, la sala regional especializada procede a imponer la sanción correspondiente. Les digo, es un tema sumamente amplio, de análisis más completo, que requeriría de otras horas y no las que hemos tenido para esta sesión, cuya finalidad no es el análisis detallado del procedimiento especial sancionador ni las facultades de la sala regional especializada, sino solo el contexto que involucra el tema que fue propuesto al principio, competencia de la sala superior, de las salas regionales y de la sala regional especializada, señalando como un punto específico la inaplicación de normas inconstitucionales que ya hemos tratado también en nuestra plática de hoy. Si hay preguntas, si hay participaciones, con mucho gusto les escucho, y si no, daremos por concluida nuestra sesión de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, observaciones? Verónica, adelante. Gracias, doctor. Es una preguntita, una duda, muy rápido. Sí. Y a la vez como comentario. Yo he visto que las salas regionales resuelven en segunda instancia, bueno, como usted, o revocan las resoluciones de los tribunales locales de los PES. Por ejemplo, en el estado de Morelos, quien resuelve es el Tribunal Electoral. Y quien está inconforme recurre, pero recurre ante la sala regional, no ante la sala especializada. Y yo tengo entendido que la sala especializada efectivamente es para de los procedimientos especiales sancionadores. Ahí es mi duda, o ¿por qué sí la sala regional y por qué no la especializada? Porque no he visto que la sala regional lo turne o se declare incompetente y lo remita a la sala especializada. Sería mi duda, doctor.
Bien, voy a leer el párrafo último del artículo 176. Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán conocidas y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede en la Ciudad de México. Sí, esta es la competencia de la Sala Regional Especializada. Solo resolver los temas, los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los procedimientos especiales sancionadores de las entidades federativas son impugnables ante el Tribunal del Estado, y lo que resuelva el Tribunal del Estado es impugnable ante la Sala Regional competente, mediante juicio de revisión constitucional o, en su caso, mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Sí, no tiene competencia la Sala Regional Especializada para conocer de impugnaciones, aunque sea en procedimientos especiales sancionadores de las entidades federativas. Sí, no le ha sido atribuida esa facultad, que sería una facultad revisora de la actuación de los tribunales locales. No sé si conteste la pregunta, Verónica. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda o pregunta? Gracias. Bien, gracias a ustedes. Estoy recibiendo aquí algunos mensajes. Les agradezco mucho. Son las 13 horas. Hemos dado cumplimiento puntual a nuestra actividad. Gracias por sus palabras a todos los que nos están mandando mensajes. El agradecido soy yo con ustedes. Lo hago con mucho gusto, además de que cumplo con mi deber. Gracias por su atención y espero que nos volvamos a ver en algún otro curso. Un abrazo para todos, que tengan buen día y suerte en la vida personal y profesional. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.